17 militares ucranianos se rinden en la República Popular de Donetsk. Poco a poco, el ejército ucraniano va perdiendo fuerza ahí en el campo de batalla y el Consejo de Ministros de Ucrania concede una beca vitalicia nada menos que al padre de Zelensky. El primer ministro neerlandés rebaja la posibilidad de adhesión de Ucrania a la Unión Europea para 2030. Jeffrey Sachs dice que los partidarios occidentales de Ucrania están cegados por su odio a Rusia. El ex jefe de la Comisión Europea afirma que cualquiera que haya tenido algo que ver con Ucrania sabe que es un país corrupto. Y el ministro de Defensa sueco afirma que para enviar cazas Gripen a Ucrania debemos ser miembros de la OTAN. Así es como se da a conocer pues esta nueva realidad que está enfrentando Ucrania. Así que el reporte está muy interesante el día de hoy. Ya están cegados. Ucrania debe ser miembro de la OTAN para más apoyo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte hoy viernes 6 de octubre del 2023. Información, la verdad, muy importante, significativa de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ojalá me puedas escribir desde donde nos ves, que le puedas dar me gusta al video, un like es de mucha ayuda y sobre todo que nos ayudes a compartir la información. Y bueno, vamos a comenzar con este dato. El ministro de Defensa sueco afirma que para enviar cazas Gripen a Ucrania debemos ser miembros de la OTAN. Además, Paul Johnson anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Kiev por un valor de casi 200 millones de dólares. Las Fuerzas Armadas de Suecia están estudiando la posibilidad y las consecuencias de un posible envío de cazas Gripen a Ucrania, pero para mandar este suministro se presupone que Estocolmo sea miembro de la OTAN. Así lo afirmó el ministro de Defensa del país, Paul Johnson. Tendrá consecuencias profundas en las decisiones en el ámbito de defensa que hemos tomado y en las que tomaremos, destacó Johnson. Además, agregó que el grupo de trabajo de las Fuerzas Armadas suecas presentará sus evaluaciones el 6 de noviembre. Además, el ministro anunció el 14º paquete de ayuda militar a Kiev por un valor de 2.200 millones de coronas suecas, es decir, unos 198.095 millones de dólares. En su mayor parte, el nuevo conjunto consiste en municiones y piezas de equipos militares donados anteriormente. En septiembre, las Fuerzas Armadas de Suecia comunicaron que Ucrania recibió 10 tanques Stridsvagn 122, que son la versión sueca del tanque alemán Leopard 2. Y bueno, ha insistido mucho, hay que decir, el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para formar parte de la OTAN y también para formar parte de la Unión Europea. Y todo parece indicar que solo cuando sea miembro, ya sea de la Unión Europea o de la OTAN, podrá recibir todavía mucho más ayuda. Mientras tanto, escuchen, Jeffrey Sachs dice que los partidarios occidentales de Kiev están cegados por su odio a Rusia. Quieren tanto luchar contra Rusia y que alguien más pelee y muera. Que quieren otro reclutamiento masivo de los jóvenes ucranianos restantes que puedan ser sacados de las calles y arrojados a los campos de exterminio, afirmó el economista. El renombrado economista estadounidense Jeffrey Sachs denunció que los partidarios de Ucrania en Occidente están cegados, pero están tan cegados por su odio a Rusia que ignoran a los cientos de miles ucranianos que están muriendo en el conflicto. No cuentan los fallecidos ucranianos, afirmó el analista. Y pues sí, tiene razón, ¿no? Es increíble todo esto que se está viviendo en Ucrania. Y es que se le preguntó eh, cómo Estados Unidos y sus aliados de la OTAN pueden ignorar la catastrófica destrucción de Ucrania mientras prolongan el conflicto y hacen falsas afirmaciones de éxitos en el campo de batalla. Han mentido al público todo el tiempo sobre la situación militar. Quieren tanto luchar contra Rusia y que alguien más pelee y muera. Quieren otro reclutamiento masivo de los jóvenes ucranianos restantes que puedan ser sacados de las calles y arrojados a los campos de exterminio. Asimismo, señaló que a pesar de saber que los ucranianos no tienen posibilidad de lograr avances importantes en el campo de batalla, ante la superioridad aérea y el dominio de la artillería de Rusia,
Los benefactores de Kiev han mostrado un desprecio grotesco por las numerosas bajas ucranianas. En esa línea, sostuvo que el Reino Unido, en particular, ha defendido la contraofensiva del régimen de Kiev debido al deseo de Londres, profundamente arraigado y de siglos, de derrotar a Moscú. Esto no es ponerse del lado de Putin ni de nadie. Esto es un intento de proteger a Ucrania de los fanáticos estadounidenses, remarcó. Posteriormente, en respuesta a las declaraciones de la exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, que acusó a los críticos de la política de Washington ante Kiev de estar del lado del presidente ruso Vladimir Putin. Bueno, es un escenario también ya de división muy fuerte que se está creando ahí en el propio territorio de Estados Unidos. Y mientras tanto, el jefe de la Comisión Europea considera que cualquiera que haya tenido algo que ver con Ucrania sabe que es un país corrupto. La Unión Europea no debería hacer falsas promesas a los ucranianos sobre la rápida adhesión al bloque, señaló Jean-Claude Juncker. La Unión Europea no tiene que hacer esas falsas promesas sobre la incorporación rápida al bloque del pueblo ucraniano que está hasta el cuello de sufrimientos. Sí, tiene razón, la verdad. Estoy muy enojado por algunas voces en Europa que dicen a los ucranianos que pueden convertirse en miembros de la Unión Europea inmediatamente. Eso no sería bueno para la Unión Europea ni para Ucrania, señaló Juncker. Y agregó que cualquiera que haya tenido algo que ver con Ucrania sabe que este es un país corrupto en todos los niveles de la sociedad y necesita procesos masivos de reforma interna. Hemos tenido malas experiencias con algunos de los llamados nuevos miembros, por ejemplo, en lo que respecta al Estado de Derecho. Esto no puede volverse a repetir, aseveró. Además, el exfuncionario constató que la perspectiva europea para la adhesión de candidatos al bloque debe mantenerse, pero no comprometerse. Si hay un progreso en estos países, en Ucrania o los Balcanes occidentales, debe ser posible para ellos participar en partes de la integración europea, dijo. Añadió que la Unión Europea tiene que elaborar una forma de adhesión parcial. Pues sí, así es como se viene generando pues este escenario ya muy adverso para el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y el primer ministro neerlandés rebaja la posibilidad de adhesión de Ucrania a la Unión Europea para 2030. Por eso es el pronunciamiento anterior. No es una cuestión de cuándo están preparados los países, sino de si están preparados, comentó Mark Rutte. El primer ministro de Países Bajos se mostró escéptico respecto a la posibilidad de adhesión de Ucrania a la Unión Europea para 2030, la fecha propuesta por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Estoy totalmente en desacuerdo con esa fecha, dijo Rutte, citado por medios locales. No es una cuestión de cuándo están preparados los países, sino de si están preparados. Eso sería lo más importante. No es una cuestión de cuándo están preparados los países. Agregó que los países candidatos tienen que satisfacer miles de condiciones para unirse al bloque y que la Unión Europea no debe hacer concesiones al respecto. Pues sí, tiene mucha razón, ¿no? En este tema. Y bueno, amigas, amigos, esto también está muy interesante. Dice lo siguiente el Consejo de Ministros de Ucrania. El padre Zelensky se merece una beca vitalicia. Concede esta beca al padre del presidente ucraniano. Alexander Zelensky recibirá unos $220 al mes por sus destacados servicios en el ámbito de la enseñanza popular. El padre del mandatario ucraniano, que es el jefe del Departamento de Informática y Software Aplicado de la Universidad Estatal de Economía y Tecnología de Kryvyi Rog, se encuentra entre las 119 personas que obtuvieron la beca vitalicia, según el documento publicado en el sitio oficial del gobierno ucraniano. La beca se pagará a partir del 1 de septiembre de 2023. Los becarios recibirán un pago mensual equivalente a 3 ingresos mínimos vitales, dado que el mínimo vital para 2023 en Ucrania fue fijado en $72. La beca será de unos $220. Anteriormente, el presidente ucraniano ya había intentado conceder a su padre una beca vitalicia, para lo cual envió al gobierno un proyecto de decreto presidencial sobre la concesión de la misma a 5 destacados profesores mayores de 70 años, entre ellos su padre.
Sin embargo, aquella vez la cuestión de la concesión de becas se retiró de la agenda. Pues ahora sí pasó, ahora sí se logró este propósito. Y bueno, también resulta muy interesante esto que se da a conocer como 17 militares ucranianos de la República de Donetsk, pues se rindieron y hay hasta pues imágenes, un video sobre este tema. RT obtuvo imágenes exclusivas que muestran cómo toda una base de operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania se entregó a los militares rusos. Y bueno, aquí podemos ver esta hilera. Aquí observamos cómo pues, van rendidos todos los militares de una base de operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania se rindieron a los soldados rusos en la República Popular de Donetsk. RT obtuvo imágenes exclusivas que muestran el momento de la rendición. En el video se puede observar cómo 17 uniformados ucranianos se entregan pacíficamente a las fuerzas rusas. A finales de septiembre, el ministro de Defensa de Rusia señaló que varios integrantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania se rindieron a los militares rusos en el marco de la ofensiva fallida en dirección a Zaporizhzhia, cerca de las localidades de Rabotino y Piastijatsky. Y bueno, aquí está el video del momento en el que pues estos militares ucranianos se están rindiendo. Pues ahí lo van subiendo al camión. Así es como está este escenario. Cada día más complicado para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ojalá me puedas dar tu punto de vista, tu opinión como siempre es importante. Yo te saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.